Bienvenidos a esta semana en el Congreso, donde le presentamos la información más destacada del trabajo en los plenos y comisiones de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Esta semana en el Palacio Legislativo de San Lázaro se avaló una reforma para promover el uso del condón y otra para establecer alternativas de apoyo a residentes que solo cuenten con un camino o puente de cuota para poder trasladarse, mientras que en la Cámara Alta fueron designados magistrados en materia electoral y fiscal. Quédese con nosotros, comenzamos. Diputados aprobaron reformas para promover el uso del condón, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo y vulnerabilidad de contraer VIH-Sida. Por la Comisión de Salud fundamentó el dictamen el diputado Mario Alberto Dávila. Las dificultades con el uso, acceso y disponibilidad de métodos de protección entre los jóvenes incrementan su exposición a otra serie de enfermedades que, en caso de no ser detectadas o tratadas a tiempo, pueden generar complicaciones a largo plazo. Que la prevención de otras infecciones de transmisión sexual han pasado a segundo término en el interés de las autoridades y la población. El decreto que se somete a su consideración busca subsanar esta deficiencia y otorgar una mayor importancia a la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Que lo que se dice ser problema de una apertura sexual sin inhibiciones o atavismos no tiene que ver con el incremento de casos de enfermos de alguno de estos padecimientos, pues nuestro punto de vista tiene que ver con un problema de educación y buena orientación respecto de las opciones que se tienen para evitar un contagio. Es urgente que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas promuevan el uso responsable del condón, ya que su uso por ideología se considera que es un asunto solamente de hombres, pero estamos equivocados, puesto que también es un asunto de mujeres. Se debe de enseñar a los adolescentes y jóvenes a usar el condón. No es una práctica que promueva actividades irregulares o vergonzosas, es todo lo contrario. No obstante, los legisladores de Acción Nacional consideramos imprescindible señalar que el uso del condón no garantiza el 100% de efectividad en la prevención del contagio por el VIH-Sida y se tiene que acompañar de otras medidas de prevención. Por ello, nuestro grupo parlamentario, con mucha responsabilidad social, está a favor de este dictamen del 157 bis y que me sumo de manera profunda porque los que ejercemos la profesión de salud no tenemos distingos partidarios ni sabemos si tienen o no posibilidades para accesar a lo que es el párrafo tercero del artículo 4 constitucional. En este sentido, la salud sexual debe ser una responsabilidad compartida entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad, en aras de lograr el ejercicio de una sexualidad libre, informada y responsable. Finalmente, la reforma se avaló con 379 votos a favor y ninguno en contra y se remitió al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Para fomentar el libre tránsito, se presentó un dictamen por el que se reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en busca de incluir en las tareas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esquemas tarifarios o exenciones a residentes tendientes a otorgar beneficios de peaje. Para que tome las pertinencias y permita generar acuerdos o convenios para que todos aquellos habitantes de una región que se ven afectados con esta medida puedan tener convenios adecuados, ya sea para la extensión de la misma o en su defecto tener un convenio para una cuota justa y puedan circular libremente en sus regiones. Los legisladores señalaron la importancia de aprobar este dictamen debido a que en muchas localidades del país los pobladores tienen que pagar peaje para poder trasladarse a su trabajo, escuelas o incluso a su domicilio. Es significativa para beneficiar a los habitantes de muchos lugares de la República Mexicana, al ser necesario crear esquemas tarifarios o exenciones que apoyen a los residentes de la zona donde se tengan las condiciones referidas. La consideramos conveniente no solamente por apoyar a las personas de bajos recursos, como lo menciona el dictamen, sino con la convicción de que es lo justo que los habitantes de una comunidad
no tengan que pagar una cuota para acceder a sus trabajos, a sus escuelas, incluso a sus hogares. Porque atiende un problema que no solo se circunscribe a los habitantes de los municipios aludidos de Ciudad del Carmen, Campeche, Tlaxcala, Tuxpan, Tihuatlán y Santiago de la Peña, Veracruz, sino que son muchas las localidades del país a las que aqueja esta situación. Exentar del pago o fijar tarifas preferentes de bajo costo en casetas para residentes de comunidades aledañas a zonas de cobro en cuota o peaje será solo uno de tantos ajustes legislativos que realmente reflejarán una recuperación y fortalecimiento de la economía de los mexicanos. Debemos de tener en cuenta la realidad que a diario viven infinidad de personas quienes solamente cuentan con un camino o puente de cuota para poder trasladarse. En ese tenor es necesario crear esquemas tarifarios o exenciones que apoyen a los residentes de los sitios en donde se actualiza esta realidad. Con esta reforma se crea la obligatoriedad de crear tarifas especiales para los residentes de estas zonas y con esto se busca obtener una igualdad de oportunidades y un beneficio social encaminado al bienestar familiar. Pretendemos que el Ejecutivo Federal elabore esquemas que favorezcan a las poblaciones que por su ubicación geográfica o que por el mismo desarrollo regional los ha incluido a dejarlos sin conexión a una carretera. Si bien estas tarifas son utilizadas para la inversión en mejores caminos y la seguridad de los mismos, es importante considerar a las personas que no cuentan con otra alternativa vial más que aquella en la que se tiene que realizar el pago correspondiente. Tras la discusión en lo general del dictamen, se sometió a votación nominal y fue avalado con unanimidad de 380 votos y enviado al Senado para sus efectos constitucionales. En la sesión ordinaria, la Cámara de Diputados acordó establecer las características de una moneda conmemorativa del centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con un valor nominal de 20 pesos. Es un aliciente para entender que la crisis de seguridad pública que vivimos desde hace años en México, así como la necesidad de reconstruir el Estado de Derecho, constituyen adversidades que solamente podremos superar con instituciones sólidas, con unas Fuerzas Armadas dotadas de los apoyos necesarios y el marco jurídico adecuado para enfrentar la amenaza que representa la delincuencia organizada. Pero sobre todo proteger al pueblo, aún de personajes públicos de oscura reputación, es quizás hoy la principal tarea que tiene la Fuerza Aérea, que estamos convencidos cumplirán a cabalidad. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoyamos la emisión de una moneda que conmemore el nacimiento de la Fuerza Aérea Mexicana, la conmemoración del surgimiento de instituciones que han registrado actos heroicos para la patria y que permanecen vigentes y al servicio de los mexicanos, merecen reconocimiento. Por ello, los diputados integrantes de las comisiones de la Defensa Nacional y de Hacienda y Crédito Público encontraron total coincidencia para aprobar las características para la emisión de una moneda conmemorativa. El dictamen que hoy está a nuestra consideración pretende crear una moneda conmemorativa de los 100 años de la creación de nuestra Fuerza Aérea, con lo cual queremos retribuirle a este grupo militar lo mucho que ha aportado a la salvaguarda de nuestra población y a la defensa de nuestra soberanía. Es nuestro deber proteger a las instituciones que han dado origen al Estado mexicano, el Ejército y la Fuerza Aérea, pero también el municipio libre. El día de hoy, que conmemoramos los 100 años de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana y recordamos a todos aquellos pioneros de la aviación mexicana, cuyos nombres forman hoy parte de la historia.
Confiamos en que la Fuerza Aérea, junto con otras corporaciones militares, sigan poniendo el nombre de México en alto en el escenario internacional y desplieguen con todo su talento y su profesionalismo la vocación humanitaria que les distingue. Consideramos que con esta moneda de circulación nacional conmemorativa de un siglo de historia de la aviación militar en México, más mexicanos tendrán entre sus manos un símbolo representativo de honor, la valentía, lealtad y el patriotismo de hombres y mujeres que desde el aire resguardan a nuestra nación. El dictamen se aprobó con 381 votos a favor y 5 abstenciones. En un periodo no mayor a 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de la Defensa Nacional enviará al Banco de México la propuesta de diseño contenido en el reverso de la moneda, la cual deberá incluir la leyenda 1915-2015. Y en trabajos del Senado de la República, este avaló 5 instrumentos de cooperación internacional entre México y Turquía en temas de conectividad aérea, materia fiscal y aduanera, entre otros. El Pleno del Senado de la República avaló 5 exhortos de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, que ratifican los 5 convenios de acuerdos con la República de Turquía, incluido uno sobre asistencia administrativa mutua e intercambio de información sobre asuntos aduaneros. Este instrumento tiene como objetivo asegurar la asistencia mutua entre Turquía y México para prevenir, investigar y combatir las infracciones aduaneras. Asimismo, prevé el intercambio de información relacionada con la recaudación de impuestos aduaneros. Asimismo, se aprueba el convenio sobre servicios aéreos hecho en Ankara el 17 de diciembre de 2013. Se va a complementar el marco jurídico bilateral para regular las operaciones aéreas entre este país, México, nuestro país y Turquía. La permisión de la operación de las aerolíneas mexicanas y turcas desde cualquier punto hacia cualquier destino de los respectivos territorios es también congruente con las necesidades actuales. Se aprueba otro entre los gobiernos de México y Turquía para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. México y Turquía pueden echar a andar una serie de mecanismos para combatir todos estos males que nos aquejan y para generar un comercio justo, equilibrado, en el que nadie salga perdiendo y en el que todos salgamos ganando. Los legisladores coincidieron en que México y Turquía tienen muchos puntos en común, pues ambos pertenecen a la OCDE y el G20, donde observan además estadísticas muy similares. Coinciden, por ejemplo, en los indicadores de la OCDE, incluso en niveles de penetración de servicios de telecomunicaciones o de otro tipo de infraestructura. Son características o aspectos o variables económicas en las que ambos países todavía tienen que trabajar mucho para darle mayor bienestar a los mexicanos. Los 5 acuerdos complementados con un par sobre combate al terrorismo y otro al tráfico de estupefacientes fueron turnados al Ejecutivo para su publicación. El Senado de la República avaló el nombramiento de los ciudadanos Carlos Chaurán Darzate como magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de 15 años improrrogables y de Alejandro Raúl Hinojosa Islas como magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de 10 años. El presidente de la mesa directiva realizó la toma de protesta a los nuevos funcionarios. Por otra parte, la Cámara de Senadores avaló un dictamen que desecha la propuesta de nombramiento del ciudadano Juan Manuel Terán y Contreras como magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un nuevo periodo de 9 años. Además, mediante una votación por cédula, con 71 votos a favor y 19 en contra, la Cámara de Senadores aprobó la designación de Rosa Mireya Félix López como magistrada del órgano jurisdiccional local en materia electoral en el estado de Sonora. En consecuencia, se reúne la mayoría aprobatoria de las 2/3 partes de los presentes que exige el artículo 116 constitucional, por lo que se declara que ha sido electa como magistrada del órgano jurisdiccional local en materia electoral del estado de Sonora la ciudadana Rosa Mireya Félix López. Comuníquese. La mesa directiva informó que citará en breve a la magistrada para rendir protesta ante el Pleno. En la Cámara de Diputados también hubo gran actividad en el trabajo de comisiones. Acatando el mandato de la Junta de Coordinación Política, la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la ruta de trabajo y el calendario rumbo a la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción. El 16 de febrero estamos hablando a la entrega de esta presidencia de las propuestas de modificación al proyecto de decreto de prácticamente todos los parlamentarios. El 17, la reunión de Junta Directiva de la Comisión para hacer de su conocimiento las propuestas recibidas en la presidencia, así como del documento que señala las coincidencias de los diferentes grupos parlamentarios. El 19 de febrero, la reanudación del
la reunión plenaria para informarles de los avances del tema y la definición del método para acordar las diferencias. Y así, el día 24 de febrero, la idea es tener la reunión plenaria con la Comisión de Puntos Constitucionales en pleno para la aprobación del dictamen. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Julio César Moreno, recalcó que las negociaciones entre los grupos parlamentarios ya alcanzan el 95% de avance. Un gran consenso de desaparecer el Consejo Nacional para la Ética Pública. Este consejo que fue muy cuestionado toda vez de que lo encabezaba el presidente de la República junto con los gobernadores. Y este martes se inauguró en el Palacio Legislativo de San Lázaro el Foro Internacional de Seguridad Pública por un modelo policial digno, un foro que se realizó los días 10 y 11 de febrero. El presidente de la comisión organizadora señaló que se deben superar las actuales condiciones de inseguridad y garantizar a los mexicanos un desarrollo humano integral. Para ello se deben mejorar las condiciones de las instituciones. Sino que el país atraviesa una fuerte crisis de inseguridad, de justicia y de legalidad en las últimas décadas, de tal magnitud que ha puesto prácticamente en jaque las condiciones de gobernabilidad y democracia. El coordinador del Partido Acción Nacional fue el encargado de inaugurar el foro. Aseguró que la seguridad es el tema primordial que debe atender un Estado. Puso énfasis además en la necesidad de combatir la corrupción. Además propuso realizar diagnósticos serios sobre la situación que se vive en el país. Los grandes problemas no se van a resolver a base de ocurrencias, se van a resolver a base de diagnósticos serios, a base de rigor científico, a base de encontrar la verdadera conexión entre causas y efectos, y entonces sí la política pública puede aspirar a transformar la realidad y alcanzar ese objetivo al que aspiramos. Por otra parte, en el segundo día del Foro Internacional de Seguridad Pública, celebrado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Organización Civil México SOS aseveró que las instituciones operan sobre bases de impunidad. Reconocer que nuestras instituciones en esta nueva democracia que tenemos, pues han fallado y se han quedado un poco atrás. Me refiero a la institución del Poder Judicial y me refiero a muchísimas otras instituciones. La presidenta de la Asociación Alto al Secuestro indicó que los ciudadanos se sienten inseguros en México. En México, de cada 10 mexicanos, 7 piensa que no está seguro, no se siente seguro, y 3 han tenido conocimiento de algún delito, ya sea en su familia o también de alguien que no lo haya sufrido directamente, esto es algún amigo. Por su parte, la organización Cauce Ciudadano consideró que existen prejuicios hacia los jóvenes y policías. ¿Qué hacer entonces frente a este conflicto que vive México? ¿Qué hacer frente a la explosión de conflictos de interés en todos los partidos políticos? Los gobiernos que de ahí emanan, ¿qué hacer contra la corrupción política y empresarial? ¿Qué hacemos cuando la culpa hoy no es de los jóvenes ni es de los policías, sino que hay una responsabilidad compartida? Finalmente, la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal indicó que se debe respetar la dignidad de los policías. El nuevo sistema de justicia penal no va a poder ser si no tenemos una nueva política pública para los policías. Y esta política pública pasa por lo que el título de este panel, en la que existe una participación ciudadana y que exista, como lo dice el propio foro, un nuevo modelo de policía digno. En más trabajos del foro, en el panel 5 se analizó la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo Federal en materia de seguridad. El primer invitado, Montealejandro Rubido García, comisionado nacional de seguridad, destacó que la falta de solidez de las policías municipales las ha hecho vulnerables a la corrupción. Por ello destacó que es imperante dar el paso nodal hacia el mando único para mejorar las condiciones del país. Desde mi punto de vista, necesitamos que desde las policías municipales exista la fortaleza para combatir a la delincuencia. Si logramos que haya un mando único en cada una de las 32 entidades, vamos a lograr ir dando la hegemonía que se requiere, homogeneizar los trabajos de cada una de las corporaciones. Carlos Hurtado, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también se pronunció en favor de la eliminación de la policía municipal, ya que el 63% de la policía tiene únicamente entre 1 y 20 elementos policiales. Si el problema de la seguridad es grande
y todos estamos convencidos de ello. La función principal para poder llevar a cabo una buena batalla contra la delincuencia es la coordinación y la perfecta determinación de responsabilidades. El senador Enrique Burgos detalló los cambios que plantea la iniciativa del Ejecutivo Federal, mientras que el senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudio Legislativo Segunda, dijo que se debe realizar un análisis serio, porque el Ejército o la Policía Federal no pueden realizar todas las labores de la Policía Municipal. Finalmente, el presidente de la Comisión de Justicia recordó que el mando único estatal ya está contemplado en el marco legal. Para que pueda establecer concurrencias, reordenar competencias, impulsar leyes de orden general, de tal manera que pudiera haber en la concurrencia también una especie de colaboración federativa o un federalismo cooperativo. Aquí todos coincidimos en que es urgente y necesario hacer un replanteamiento tanto de la estrategia como de las instituciones encargadas de la seguridad pública, las labores de inteligencia y la labor policial en general. Les tengo una noticia. El mando único en la Constitución ya existe a nivel estatal. Dice el 115 de la Constitución que los gobernadores de los estados pueden asumir la función de seguridad pública cuando un municipio no pueda con esa función. Ya está sucediendo. Emitió el gobernador del estado de Morelos un decreto por el cual asume el mando en un conjunto de municipios. Ya hay mando único. El senador Roberto Gil Suart recordó que con anterioridad se decía que no existía una estrategia de combate al crimen organizado. No todas las soluciones están en el centralismo. La minuta con modificaciones al proyecto de reformas en materia de trata de personas fue analizada en el Senado de la República durante un foro convocado por la Comisión contra la Trata de Personas, donde se destacó la necesidad de dejar en claro qué acciones en materia de trabajo sexual están permitidas y cuáles constituyen un delito, lo que no está definido claramente en la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Está establecida la explotación, no estamos dejando fuera la explotación. Lo único que nosotros hicimos fue diferenciar lo que significa la primera parte de lo que es la cadena delictiva de todos estos, de este concurso de delitos, en donde la trata se define y en donde luego se hace un concurso de delitos de otra naturaleza con los fines de explotación diversos. Aumentamos incluso los tipos de explotación. Tanto senadores como expertos en el tema expresaron su opinión sobre la Ley General de Trata de Personas. Pero la Corte yo creo que no tiene el problema de la definición entre el fin de la explotación y lo que es la trata, lo que es el fenómeno de la trata que involucra muchos delitos, efectivamente, y que ya aquí señalamos pueden ser lucrativos o no lucrativos. Que la trata es un conglomerado de conductas ilícitas. No hay un tipo penal de trata de personas en ninguno de los instrumentos. Hay una definición de trata de persona y una serie de tipos penales que son importantes tener en cuenta. Que no es el mismo fenómeno ni los mismos elementos que se establecen para una trata de personas internacional o transnacional que para una trata interna. Y ahí hay un punto que hemos tratado de establecer mucho en términos de usos y costumbres. ¿Por qué? Porque si bien va aparejado con esta parte de la prevención y establecer medidas y políticas de prevención, también está emparejado a cómo se va a tipificar el fenómeno. Mientras se continúe la práctica de tolerar la existencia de dichos mercados y no hacer un pronunciamiento explícito, jurídicamente hablando, sobre ellos, cualquier cosa puede ocurrir, como de hecho ya ocurre, y la trata sexual es una de esas consecuencias indeseables. Por otra parte, se inauguró en el Palacio Legislativo de San Lázaro el foro denominado La responsabilidad del Estado en el fomento de las cooperativas de ahorro y préstamo. Ahí legisladores, especialistas y funcionarios disertaron sobre la responsabilidad de las autoridades con estas instituciones financieras populares. Deberemos de analizar cuál es el papel del Estado, reflexionarlo en conjunto. Esta parte siempre se ha analizado en la Cámara de Diputados y créanme que por parte de una muy buena número de diputadas y diputados se dice que pues es mejor tener un Estado muy
acotado, que mejor, que el mercado, que ahora en vez del Estado, que el mercado es el que tendrá que estar midiendo la oferta y la demanda. En el Senado de la República se llevó a cabo el primer foro de congresos de las entidades federativas sobre la armonización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Representantes de los congresos estatales asistieron a la convocatoria del Senado de la República para la realización de un foro sobre la armonización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Las presidencias de las comisiones convocantes dieron la bienvenida a los legisladores locales. Sabemos que ustedes ya tienen un camino recorrido en sus entidades, así que este esfuerzo en conjunto del Congreso de la Unión y el UNICEF obedece a poder explicar y argumentar alcances de la Ley General. Les queremos pedir un favor muy respetuosamente. Sabemos de su autonomía y soberanía que tienen los congresos locales, pero luego cuando se habla de armonización, dicen tal o cual legislación llegó a tal estado. Lo interesante sería que llegara tal y cual como fue aprobada esta ley. Al mismo tiempo se refirieron a los retos de los representantes populares a nivel nacional. Desde este enfoque holístico tenemos que trabajar buscando una misma visión en la forma como tenemos que legislar y en la forma como tenemos que fundamentar la política pública que garantice la parte sustantiva de esta ley. Un rediseño institucional. Se establece un sistema nacional de protección, un secretariado que llevaría la parte cotidiana en transversalidad, las procuradurías. Trabajamos de la mano todos los grupos parlamentarios, trabajamos de la mano con las instancias públicas, con UNICEF, por supuesto, de nuestro lado, trabajamos con personas vinculadas del expertise. La Cámara de Diputados también estuvo presente a través de la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez. En todos los estados tenemos que hacer modificaciones a la normativa en materia de asistencia social, de educación, de regulación del DIF, de legislación familiar, de migración, para adecuarlas a este sistema garantista que se establece en la propia ley. Por otra parte, el Poder Ejecutivo estuvo representado por el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación. Aprovecharemos esta sinergia con ustedes para generar las mejores condiciones, para que este proceso de armonización se acelere, para que los derechos de nuestros niños y niñas sean efectivos. Es necesario que este proceso termine pronto y concluya bien. Finalmente, el presidente del Senado declaró oficialmente inaugurados los trabajos de la jornada, recordando a los diputados locales que deben concluir su labor acorde a los artículos transitorios de la nueva ley. Tienen menos de 180 días. Se vencen el 7 de junio. Es la fecha límite para que ya haya legislaciones adecuadas, no solamente la ley de niños, niñas de cada uno de los estados o del Distrito Federal, sino reformas legales, porque el tema de los niños es transversal. En más trabajo, esta semana legisladores y especialistas se reunieron en la vieja casona de Jicoténcatl a fin de analizar la reforma política del Distrito Federal. Entre otros asuntos, debatieron la integración de un Congreso constituyente. En la sede histórica del Senado de la República se llevó a cabo el foro hacia una constitución para la Ciudad de México. El presidente de la Comisión del Distrito Federal, entidad convocante, aseveró que ya hay un dictamen para su discusión en el Pleno, el cual prevé otorgarle autonomía jurídica y económica a la Ciudad de México. ¿Cómo elegimos al constituyente? ¿Quiénes serán los encargados de redactar la Constitución, de plasmar una Constitución, el espejo de lo que somos ahora los mexicanos? La senadora Mariana Gómez del Campo, la diputada Aleida Alavés y el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM confiaron en que en la actual 62ª legislatura se consolide la reforma política para la Ciudad de México.
Desde el PAN creemos que tiene que ser un constituyente con personajes de la ciudad, que conozcan la Ciudad de México, que pueden estar en la academia, que pueden estar también en diferentes colonias del Distrito Federal, con un liderazgo muy arraigado. Lo correcto sería 2 elecciones, 2 asambleas, una la ordinaria, otra la constituyente, y también hablar de los derechos de las delegaciones, de las facultades que puedan trabajar y hacer. El tema de la Asamblea Constituyente no es un tema menor, es un asunto de la máxima relevancia. Debe ser garantía de legitimidad política y de calidad técnica. Por lo mismo, yo también estoy convencido de que debe ser una asamblea especial con un mandato específico y concreto. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral confió en que la reforma al marco jurídico de la Ciudad de México consolide un ordenamiento que permita a la capital alcanzar la igualdad frente a las entidades que integran la federación. El contexto adecuado para que en los próximos meses se establezca una asamblea constituyente para la capital. Por su parte, el presidente del Senado mexicano, Miguel Barbosa, confió en la pronta construcción de acuerdos para votar la reforma política del Distrito Federal en la Cámara Alta. Pero veo voluntad del Gobierno federal, del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y de todas las fuerzas representadas en el Poder Legislativo mexicano para sacar una reforma a la Constitución General relacionada con el Distrito Federal. Ahí están presentes. No es en los siguientes meses, no debe ser en este Senado, debe ser en los siguientes días. Finalmente, el presidente de la Comisión del Distrito Federal, senador Mario Carrillo, clausuró los trabajos de la jornada. Previamente, Porfirio Muñoz Ledo presentó las conclusiones. Que debe haber una asamblea ad hoc, en que esa asamblea debe ser participativa, en que el método para elegir esa asamblea tiene que ser distinto al previsto en la legislación electoral actual del Distrito Federal, y lo ad hoc significa fundamentalmente que no se mezclen las labores ordinarias de una asamblea con las labores extraordinarias por la relevancia del encargo. Le recordamos a nuestra audiencia que el cuarto concurso de ensayo que convoca el canal del Congreso amplió su fecha de inscripción hasta el 16 de febrero. El tema en esta ocasión es Medios Públicos para el Fortalecimiento de la Democracia y consta de 2 categorías, para personas menores de 24 años y mayores de 24 años. Los premios para cada una de las categorías son 38,500 pesos para el primer lugar y 33,000 y 22,000 pesos para el segundo y tercero respectivamente. Por último, recordarle que usted puede encontrar más información en nuestro sitio web www.canaldelcongreso.gov.mx. Muchas gracias por acompañarnos en este resumen semanal. Hasta la próxima.